y comparto de vuelta la pantalla. La clase pasada habíamos visto precisamente ese teorema que estabas preguntando para orden 2. Y habíamos visto que si tengo, vimos la clase pasada que si tenía y segunda más p de x y prima más q de x y igual a f de x, con un i de x0 igual a i0 y prima de x0 igual a i tilde 0 con p, q y f continuas en un intervalo y con x0 que pertenece a i, entonces existe una única solución del problema. ¿Está? Este sería el problema. Pues vimos las soluciones del problema. Las buscábamos en el espacio C2 del intervalo I. Que el C2 eran las que eran 2 veces derivable con derivada segunda continua. Y vimos, en el caso homogéneo, que era y segunda más p de x y prima más q de x y igual a 0, que el espacio de soluciones tiene dimensión 2. ¿Qué quiere decir que tiene dimensión 2? Que si I1 y 2 son linealmente independientes, y phi es solución de triangulito, que voy a llamar triangulito este, entonces existen constantes C1, C2 con phi igual a C1 de I1 más C2 phi 2. O sea que I1 y 2 me determinan todas las soluciones. Si me dan una solución de este problema y yo tengo dos que son linealmente independientes, las puedo escribir en combinación lineal de las dos originales. En el caso del problema eso es repaso de lo anterior, del problema y segunda más p de x. Antes de esto, vimos que existen, considerando acá, este problema, digamos, poniendo acá, ponen en x0 poniendo 1 y acá 0, y después acá poniendo 0 y acá 1, vimos que existe, y con f igual a 0,
vimos que las dos soluciones que me da este teorema van a ser linealmente independientes porque tienen browniano distinto de cero. Entonces vimos que siempre existen soluciones. O sea, del teorema de existencia y unicidad, determinamos que siempre existen un sistema fundamental de soluciones, que serían las dos soluciones linealmente independientes. Existe un sistema fundamental, soluciones. ¿Vamos? Ahora, lo que vimos a continuación era, para el caso no homogéneo, ¿me van siguiendo? Si no me interrumpen. Para el caso no homogéneo, vimos que la solución general es de la forma phi igual a I particular más C1 y 1 más C2 y 2 con C1, perdón, con C1 nada, con I1 y 2 sistema fundamental del homogéneo. Y esto lo hacíamos porque si teníamos dos soluciones que eran sistemas del no homogéneo, la resta tenía que ser del homogéneo. Entonces, phi menos I, la I particular sería una solución del homogéneo, entonces va a existir C1 y C2 que lo podemos escribir de esta forma. ¿Estamos? Eso es más o menos el principio que hicimos en la clase pasada. Después consideramos coeficientes constantes. Es decir, consideramos I segunda más C por I prima, creo que le pusimos más. No, era B por I prima. Más B por I prima más C por I igual a 0. Y propusimos como solución I de X igual a E a la lambda X. Metimos esto acá adentro y obtuvimos que esto va a ser solución si solo si lambda al cuadrado más B lambda más C es igual a 0. Entonces tenemos tres casos. Vimos que existían tres casos. Si las raíces son distintas, que tenían lambda 1 y lambda 2, tenemos ahí parece que volvió el WhatsApp. E a la lambda 1 de X, E a la lambda 2 de X, sistema fundamental de soluciones. O sea, si ahora lambda 1 es igual a lambda 2, entonces teníamos
igual a lambda, e a la lambda x, x, e a la lambda x, sistema fundamental. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Y si teníamos lambda 1 igual a S más IT y lambda 2 igual a S menos IT, obteníamos como el sistema fundamental, ahí cuando eran raíces complejas conjugadas, e a la SX, coseno de TX, e a la SX, seno de TX, sistema fundamental. ¿Está? Entonces, ahora en esta clase, vamos a encarar el problema. O sea, lo que vimos antes es que para encontrar una solución de mi problema no homogéneo, tengo que encontrar una solución particular y después las ecuaciones del sistema homogéneo. Vimos cómo eran las soluciones del sistema homogéneo cuando tenía coeficientes constantes. Entonces, si ahora yo tengo una ecuación general acá, coeficiente constante, para poder resolver el problema en general, tengo que encontrar una I particular. Y ahora vamos a ver métodos para encontrar esa I particular. ¿Estamos? Entonces, el primero, que es el como más sencillo a la hora de hacer cuenta, de mi punto de vista, que se llama coeficientes indeterminados, es el que por ahí a la hora de explicarlo o entenderlo es el que le cuesta más. Entonces me voy a centrar en este problema. ¿Estamos? Vamos a ver cómo encontrar una solución particular del problema. Ahí empieza con unos ejemplos en la clase, todo eso, pero yo lo voy a escribir como general así. Y segunda, más B y prima, más. Este B hasta le podría poner P y Q funciones, pero no, tiene que ser coeficiente constante. Y segunda, más P y prima, más CI igual a F de X. ¿Estamos? Yo tengo este problema y quiero encontrar una solución particular. Entonces, para encontrar una solución particular de esto, defino B sub F, el espacio vectorial constituido por todas las derivadas de F. ¿Está? Si G de X pertenece a B de F, entonces existe un N que pertenece a los naturales y constante C sub 1 hasta C sub N, tal que G de X es igual a la sumatoria de J igual a 0 hasta el N grande de C sub J, la derivada Jésima de F en X. ¿Estamos? ¿Quién es este B sub F? En B sub F tengo todas las derivadas de F, más el constituido no generado de la pregunta, porque constituido está mal.
generado, el espacio vectorial generado por todas las derivadas de f. Cuando yo tenía un espacio en álgebra, cuando yo tenía un espacio vectorial generado por dos vectores, en él iban a estar todas las combinaciones lineales de esos dos vectores. Ahora yo tengo un espacio vectorial constituido por todas las derivadas de la función. Entonces, ¿qué van a estar en ese espacio? Todas las combinaciones finitas, porque la función sí es infinitamente derivable, la puede definir y derivar infinitas veces. Entonces tengo infinitos generadores, pero van a estar constituidos por todas las combinaciones finitas de las derivadas. Entonces, algo va a estar en B sub f si lo puedo escribir como números reales, C sub j, multiplicados por derivadas de orden j décimo de x, de un j igual a 0, esto C sub j pueden ser 0, hasta n, hasta un n dado, lo puedo escribir de esa forma, a la g de x. ¿Estamos? Y ahora le pregunto por qué me meto en esto tan feo y tan complicado. Y es por la siguiente cosa que vamos a observar. ¿Estamos? Observa lo siguiente. Yo tengo f. F pertenece a B sub f, por definición, ¿no? F' pertenece a B sub f, por definición. Y F segunda también pertenece a B sub f, por definición. Y F segunda más C por F' o más que esto, a ver cómo puedo, porque está por escribir algo, lo iba a confundir después, me doy cuenta por errores que he visto que tiene. Y si seguimos así, cualquier derivada enésima de B sub E va a pertenecer a B sub F. ¿Estamos? Entonces, si yo hago SF segunda más C, perdón, más B por F' más C por F, esto pertenece a B sub F, porque es una combinación lineal de cosas de B sub F. Es combinación lineal de cosas, de funciones, vamos a poner más que cosas, de B sub F. O si yo hago F a la cuarta más B por F tercera más C por F por la derivada segunda pertenece a B sub F también, por la misma razón. En general, si defino L de I igual a I segunda más B I prima más C por I, entonces si G pertenece a B sub F, se sigue que L de G pertenece a B sub F. ¿Estamos? Porque en B sub F están todas las derivadas de la función F y las combinaciones lineales de la función F. ¿Y yo qué he hecho acá? Si yo tengo la G, va a ser una combinación lineal de las derivadas. Ahora yo hago más derivadas y más combinaciones lineales hago. Entonces sigue estando. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, para encontrar una solución particular,
del problema, busco una función y sub p tal que L de I sub p sea igual a f. Ahora, como f pertenece a B sub f, voy a elegir como candidato a un elemento general de B sub f. ¿Está? Porque yo quiero que cuando le haga L de I sub P, me dé B sub F. Ahora sé que si yo agarro algo de B sub F y le aplico L, me vuelve a caer B sub F. Entonces, si yo tomo como algo suficientemente general acá que esté en B sub F, tal vez cuando le haga L a esa cosa, me dé esa E, me dé F. ¿Se entiende? Yo lo estoy explicando esto de una forma diferente a como está explicado en la clase grabada y en el apunte, porque capaz que visto de otro enfoque, lo ayude a entender mejor. Bien, ahora, B sub f está generado por todas las derivadas de f, o sea, por infinitas derivadas. ¿Cuál es la dimensión de B sub f? Es de dimensión infinita. Entonces, el primer problema que tengo es que B sub f, en principio, el primer problema que tengo es que B sub f probablemente es de dimensión infinita y no puedo escribir un elemento genérico de él. Ahora, si tengo la suerte si tenemos suerte y la dimensión de B sub f es finita, digamos n y f, f', f segunda, n más 1 lo voy a poner acá, fn generan a B sub f, tomo como candidato a solución G le voy a llamar I particular igual a C1 F más C2 F' más CN FN. ¿Estamos? Perdón, le voy a poner acá C0, C1, CN. Con C0, C1, CN a determinar. ¿Está?
Entonces, si me aguantan un toque. Por ejemplo, si yo tengo y segunda más 2y prima más y igual a 2x cuadrado más 1. Mi LD va a ser y segunda más 2y prima más y. Y mi función f es un polinomio de segundo grado. Si yo me fijo en todas las derivadas del polinomio de segundo grado, la primera derivada es un polinomio de primer grado, la segunda derivada es un polinomio de grado de 0 y la tercera ya me da 0. Entonces es un espacio de dimensión 3 generado dado por los polinomios genéricos de grado 2. Entonces, ¿a quién voy a tomar acá? Acá estoy explicando eso, digamos, que el espacio de polinomios Pn de grado n es un polinomio, está generado por n elementos, y si yo tengo este genérico de grado 2, van a ser de la forma más ax cuadrado más bx más c. La forma general de escribirlo. Entonces, mi candidato va a ser este. Entonces, yo tomo como candidato mi polinomio general de grado 2, con a, b y c constante a determinar. Entonces, lo meto en la ecuación, calculo la deriva primera, calculo la deriva segunda, y lo meto en la ecuación, y acá comparo las ecuaciones que me quedan para a, b y c. Acá hice unas cuentitas más. Acá me quedan estas ecuaciones para a, b y c. Determino cuáles son a, b y c, entonces obtuve la solución particular. ¿Estamos? Y acá yo tengo que LP2, o sea, cuando hago los polinomios, ¿qué quiere decir? Que siempre que hago un polinomio de grado 2 y le aplique este operador acá, LD, me vuelve a dar otro polinomio de grado 2. Ahora hacemos una con coseno de 3x. Si yo derivo el coseno de 3x, ¿cuánto me da? Menos 3 seno de x. Si derivo el seno, me va a dar coseno de 3x multiplicado por 3. Entonces, cada vez que voy derivando, coseno, seno, coseno, siempre va quedando coseno y seno. Entonces, yo tengo infinitas derivadas ahí, pero están generadas por dos cosas, la función coseno y la función seno. Entonces, ¿a quién voy a proponer yo como solución general de esto? Acá lo estoy explicando de otra forma. Acá pueden ver la explicación esta. La solución general va a estar generado por los vectores coseno de 3x, seno de 3x. Entonces, mi propuesta como solución va a ser C1 coseno de 3x, C2 seno de 3x. Porque mi espacio B está generado por C1 coseno de 3x, C2 seno de 3x, moviendo C1 y C2 en R. ¿Está? Entonces, yo cada vez que, es lo que hice acá, cada vez que yo le aplico L, algo que tiene que ver con coseno, o L, algo que tiene que ver con seno, me quedan cosas que aparecen senos y cosenos. Entonces, cada vez que yo le aplico L a algo que está acá adentro, en B me vuelve a caer a B. Entonces, como yo quiero, como el coseno de 3x está en B, poniendo acá C2 igual a 0 y C1 poniendo igual a 1, yo voy a buscar algo genérico acá que cuando yo le aplique L,
capaz que tenga la suerte que me dé el coseno. Entonces, tomo esto como muy particular, planteo esto y hago las cuentas. Entonces me queda esta cosa de acá, de ahí despejo cuánto tiene que ser A y cuánto tiene que ser B, y obtuve la I particular. ¿Se entiende? Y ahora explico lo de acá, el espacio general, que empecé explicando esto yo. Bueno, este método se conoce como el coeficiente indeterminado y siempre lo voy a poder aplicar, o sea, casi siempre lo voy a poder explicar cuando me aparecen cosas como cosenos de alfa, seno de beta, polinomios, exponenciales a un polinomio, eh, o productos, un coseno por un polinomio, un exponencial por un polinomio, un exponencial por un seno. En esos casos los voy a poder aplicar porque ahí yo voy a tener que la dimensión del espacio de este B sub F va a ser finita. ¿Se comprende? Si yo pongo un logaritmo, una tangente, ese espacio B sub F no tiene dimensión finita y yo no puedo utilizar este método. Entonces es importante que el espacio tenga dimensión finita. Pero ya vemos que las cosas que involucran cosenos, senos, polinomios y exponenciales andan. Y es gran parte de las funciones que ya hemos visto, digamos. Si tengo una tangente no va a funcionar, pero bueno, para muchas funciones y multiplicaciones de esas funciones que conocemos, la cosa funciona. Y por eso está bueno el método. Ahora, hasta en estos casos puede andar mal el método. Por ejemplo, si yo tengo y segunda más w cuadrado de y igual a coseno de w de x. ¿Por qué acá no funciona el método? Porque yo tengo L de i igual a i segunda más w de i, w cuadrado de i. Y en este caso, mi espacio b del coseno de mi función acá que yo tenía f, mi b sub f, está generado por el sistema fundamental de la solución homogénea. Si yo calculo la solución homogénea de este problema, voy a tener que va a ser coseno de w de x y seno de w de x. ¿Está? Este es un ejercicio práctico. Pero, si yo me fijo ahora, ¿quién es b de coseno de w? Es el espacio generado por estas dos cosas. Pero es el sistema fundamental. Y ya hemos visto que si yo tengo el sistema fundamental y le aplicaba el operador L, me da 0. Entonces, cuando haga como el espacio este B del coseno es el sistema fundamental, cada vez que le aplico L a este espacio me va a dar 0, porque es el kernel de el núcleo de mi operador L, visto como matriz, transformaciones lineales. Entonces esto nunca me puede dar coseno de W de X. Entonces en este otro caso, también puede fallar el método, que es cuando la función acá, f, a la que estoy igualando, la parte no homogénea, es justamente solución de mi sistema fundamental de ecuaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Se acuerdan la clase pasada cómo arreglábamos las cosas cuando teníamos que fallaba el sistema, que fallaba cuando teníamos una sola raíz que multiplicábamos por una función? Entonces ahora voy a escribir brevemente eso. Ahora, observar que si f de x es solución de y segunda más b y prima
más C por I igual a 0, entonces no puedo aplicar. Más que esto estoy escribiéndolo medio mal. Sí, el espacio B sub F es el espacio de soluciones de I cuadrado más BI prima más C por I igual a 0, entonces L de B sub F es igual a 0 y no puedo encontrar en este espacio una solución de I segunda más BI prima más C de I igual a F. ¿Está? Eso es lo que pasa con el coseno. En este caso, sí, el sistema fundamental soluciones es G1 y 1 más, perdón, es I1 y 2, proponemos, al igual que hicimos cuando teníamos una única raíz del polinomio característico, proponemos la I particular igual a G1 y 1 más G2 y 2. ¿Estamos? Y ahí vemos que tiene que cumplir eso. Entonces primero vamos a resolver este ejemplo. Para este ejemplo vamos a proponer g de x seno de w de x. En realidad tendría que haber puesto g1 de seno de w de x más g2 coseno de w de x. Pero si hacemos todas las cuentas, que se hacen engorrosas, podemos ver que nos alcanza esto nomás porque el g2 va a ser 0. Entonces empiezo con esta nomás. Pero medio como que hice un poquito de trampa porque ya sabía que la otra va a dar 0. Entonces calculo quién es la derivada de phi, me parece esto. Calculo quién es la derivada segunda de phi. Meto todo esto en la ecuación, que es esta ecuación de acá, y se me van a cancelar varias cosas cuando lo meto, porque precisamente seno de w de x es solución del problema homogéneo. Entonces, todas las cosas que me hayan quedado, observen ustedes acá que tengan g de x, yo que voy a hacer la derivada segunda, ¿no? En la derivada segunda me queda menos w cuadrado g de x seno de w de x. A eso le voy a tener que sumar w cuadrado phi, pero w cuadrado phi es w cuadrado g de x seno de w de x, que se me va con esta parte. Entonces me quedó esto de acá. ¿Estamos? Entonces, si yo pongo g segunda de x igual a 0, también se me va esto, y g' de x va a ser una constante alfa. Entonces, voy a obtener que L de phi de P me va a quedar 2W por el alfa coseno de W de X. Ahora, tomando alfa, si yo quiero que esto sea igual a coseno de W de X, tengo que tomar alfa 1 sobre 2W. Y voy a tener que mi solución particular es X sobre 2W seno de WX. Y obtuve la solución. ¿Está? Y este método que utilice es el de variación de parámetros, que para resolverlo
Si yo tengo algo de esta forma, es bien general el método, y conozco un sistema fundamental de la ecuación homogénea asociado a este, proponemos como y particular lo que dije recién. ¿Estamos? Y después, para ver qué ecuaciones quiero de G1 y G2, lo meto en mi ecuación diferencial. Entonces, para meterle en la ecuación fundamental, hago la derivada de I'. Y acá de pecho, para facilitar las cosas, como no quiero que me aparezcan derivada segunda de mi G, le pido a esta parte que sea 0. Entonces le pido a esta parte de acá que sea 0. Le impongo esa condición. Entonces me queda la primera derivada de eso, calculo la segunda derivada y después reemplazo el igualante, todo lo que tenía Q de X, phi de todo lo que tenía antes. Acá reemplace y saque factor común, entonces en alguna parte me va a quedar todo lo que tenga G segunda y G1 a la I1 sin derivar la G, lo puedo reunir y es una solución del homogéneo. Entonces se me cancela y me va a quedar, o sea, acá lo reemplacé, acá lo acomodé y puse, saqué factor G1, factor común G1 de X, me quedó I1 segunda más P de X I1 más Q I. Saqué factor común G2 y acá me quedó lo mismo con G2. Y después me quedó esta ecuación de acá. Ahora, por hipótesis, sabemos que L de 1, que es precisamente esto, igual a 0, y L de 2, que es igual a esto, igual a 0. Entonces, esta parte se me hace 0, esta parte se me hace 0 y sobrevive esto de acá. Sobrevive esto de acá y obtengo dos ecuaciones. Yo quiero que esto sea igual a F y después pedí que esto fuese igual a 0. De ahí de espejo, ¿quién van a hacer? Yo estoy buscando G1 y G2. Entonces ahí de espejo, ¿quién va a ser G1' y G2'? Lo resuelvo. Sé que esta matriz va, al ser soluciones, un sistema fundamental de soluciones, tiene browniano distinto de 0, entonces me permite encontrar una única solución del problema. O sea, despejar G1 de X y G2 de X de una única forma, que va a ser precisamente esta ecuación, y después integro acá. Y volviendo a la cuestión original, sabemos que la I particular va a ser menos I1 por esa integral, más I2 por esta otra integral. Y esta es la variación de parámetros que me da esta fórmula. ¿Está? Por ahí más cuentoso, hay que hacer integral y todo eso, pero es un método de solución que siempre va a funcionar. Tengo que tener I1 y 2. En lo anterior me tengo que fijar ciertas cosas, pero después no tengo que integrar. ¿Está? Y lo otro que se vio después, se habló un poquito sobre ecuaciones lineales de orden n. Para que sea orden n, la derivada de mayor orden tiene que ser la derivada de orden n, tiene que ser de orden n, y después las funciones que van a acompañar a cada una de las otras derivadas, que van a ser funciones que van a estar multiplicadas por funciones de x, les pedimos que sean continuas. Y la función f continua. Esta es la fórmula general de una ecuación diferencial lineal de orden n. Es lineal porque las y prima, todo eso, están multiplicadas por funciones de x. Ellas no están elevadas a ninguna potencia, ni están multiplicadas por ella, nada. Es lineal en las variables de las derivadas de y. Entonces, la ecuación homogénea asociada a esta y esta igualada a 0. Y de forma análoga, cuando tenemos n igual a 2, vamos a ver que voy a tener una solución de esta, que phi va a ser una solución de 8, si solamente si phi va a ser una i particular
de la solución original más un I0, donde I0 es solución de la homogénea. Porque de nuevo, voy a tener que, si phi cumple esta, la 8, y si I particular también cumple la 8, phi menos phi menos I de particular van a cumplir f menos f, que va a ser 0, cuando le aplico el operador L. Entonces, lo que obtuve de esa resta, que le llamé acá I sub 0, va a ser una solución de la ecuación 9. ¿Estamos? Que y de forma análoga a como teníamos 2, vamos a tener que si 1 y 2 y n son n soluciones de la ecuación homogénea en un intervalo y si yo tengo C1 y Cn son constantes arbitrarias, entonces la combinación lineal I igual a C1 por I1 más Cn por In también es solución de 9. Y el teorema de existencia y unicidad es que si todas estas funciones Pj para J igual a 1 hasta n menos u hasta n y la f de x son continuas y pongo ahora n condiciones iniciales, que el valor de la función y en un x0, el valor de su derivada en un x0 hasta el valor de la derivada de orden n-1 en x0 igual a un número bn-1 con x0 en el intervalo y, entonces va a existir una única solución al problema. ¿Estamos? ¿Se entendió el teorema este que me habían preguntado? Si ustedes se fijan en el grado, en el de orden 2, n era igual a 2. Y acá ponemos la condición de cuánto valía i en x0, y después 2 menos 1, que sería la derivada primera, en x0 le pedíamos. ¿Se comprende? Después de esto, definíamos el Browniano, donde ahora queda una matriz cuadrada con las n funciones y sus n menos 1 derivadas con la función original. ¿Tá? Y teníamos que si el Browniano de estas funciones era distinto de 0, entonces las funciones eran linealmente independientes. Análogamente antes. Y acá sacamos cómo era la solución general de un sistema homogéneo. Veíamos que el espacio de soluciones, en este caso, cuando tengo n derivadas, o sea, de orden n, va a ser de orden n y vamos a pedirle que i de x igual a... Vamos a tener que la solución general del homogéneo va a ser una combinación lineal de n soluciones linealmente independientes. O sea que el Browniano entre estas n funciones sea distinto a 0. Y cuando yo tengo la ecuación no homogénea, o sea que lo tengo igualado a un f de x, y ahora si yo tengo dos soluciones, aplico L de phi menos I de P, que es lo que decía antes, me va a quedar L de phi menos L de I de P, que va a ser F menos F igual a 0. Entonces tengo que phi menos I de P una solución del problema 9. Entonces la phi me va a quedar la particular más la solución general del homogéneo. Y esta va a ser la solución general cuando tengo de orden n parecido al otro. ¿Estamos? Esta va a ser la forma. Ahora, si yo quiero trabajar con esto, por ejemplo, en este ejemplo que tengo orden 3, yo quiero resolver este problema. ¿Cómo resuelvo este problema? Y análogamente empiezo resolviendo el homogéneo. Planteo algo de la forma e a la lambda x. Y ahora el problema que tengo es que yo tengo que conseguir las raíces de un polinomio de grado 3. Y estas cosas ya se complican bastante. Yo en este caso elegí un polinomio bonito, y se pueden ver que las raíces son 1, menos 1 y 2. ¿Estamos? En un caso general, si es más de 2, se complica para encontrar las raíces. ¿Está?
Entonces, en este caso voy a tener que e a la x, e a la menos x y e a la 2x son soluciones del homogéneo. El browniano de estas cosas distinto es 0. Eso lo pueden calcular. Entonces ya tendríamos la solución general del problema homogéneo, que es combinación de estas tres. Luego, para encontrar una solución de voy a utilizar de variación de parámetros. El seno no está en estos de acá. Entonces no tengo problema de utilizar coeficientes indeterminados, perdón. Entonces sé que el espacio vectorial generado por el seno va a ser el generado por el seno y sus derivadas, digo, va a ser el generado por el seno y coseno. Entonces voy a proponer como a seno de x más b coseno de x. ¿Estamos? Meto esta cosa en esta ecuación de acá y obtengo la siguiente ecuación diferencial. La resuelvo y obtengo que a vale 1/5, b la siguiente ecuación lineales, el sistema de ecuaciones lineales resuelvo cuánto vale a, cuánto vale b. Entonces obtengo la solución general del problema, es este de acá, que es la particular más la del homogéneo. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda de esto? No, detengo la grabación, si no.